¿Cuántos hemos escuchado eso, esa frase? Una lucha interna, ¿sí? Y yo quiero invitarte a que vayas a Santiago, capítulo 4, versículo 1. Y ahí vamos a empezar con dos preguntas que se hace Santiago, ¿sí? Dice Santiago 4, versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Creo que es una pregunta muy actual. ¿Por qué? Porque todavía estamos viviendo y estamos experimentando circunstancias difíciles, guerras, pleitos entre vosotros. Y lanza otra pregunta y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? La segunda pregunta me parece sumamente importante. ¿Cuántas veces le queremos echar la culpa a lo que está pasando en nuestras vidas por cuestiones externas? Queremos echarle la culpa a lo que pasa en nosotros por lo que está a nuestro alrededor. Estas semanas hemos estado hablando, ¿sí?, del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu. Hoy en la mañana tocó el pastor Juan el tema acerca del compromiso. Estuvo muy buena la enseñanza. Yo quiero que tú llegues a tu casa ya en la tarde, ya que descanses, que tengas un buen tiempo en familia, que les cocines a tus hijos o que ellos te cocinen a ti, se coman un buen snack, pasen un buen tiempo en familia, vean la enseñanza del domingo de la mañana si no la vieron, ¿verdad? O si no, mañana aviéntesela. Porque es muy importante que usted esté escuchando las predicaciones que se están dando, especialmente los domingos. ¿Por qué? Porque usted va a decirme, oiga, yo quiero saber en qué creen ustedes. Pues en lo que estamos predicando, en lo que te estamos hablando aquí en domingo, es en lo que creemos. Es que yo quiero saber cuál es la visión. Pues esta es la visión, ¿sí? Que queremos que vivas una vida en el Espíritu. Pero para eso tienes que comprometerte, ¿verdad? Porque si no te comprometes, pues no vas a entender realmente el propósito de Dios para ti. Es muy importante que no confundamos el fruto del Espíritu Santo con fuerza de voluntad, ¿sí? Es muy importante que no confundamos al Espíritu Santo con valores de autoayuda o valores de autocrecimiento personal. Es decir, el Espíritu Santo no es nada que provenga del hombre, nada que provenga del humano. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que hay programas de autoayuda que nos van a sacar de ese problema, ¿sí? Gracias a Dios tenemos personas, ¿verdad?, que han estudiado y conocen el ser humano, personas que son desde psicólogos, terapeutas y todo eso es bueno, ¿sí? Pero no es suficiente a veces. ¿Cuándo es cuando nos damos realmente cuenta? Cuando entendemos la importancia que tiene que ser de una vida que vive en el Espíritu, ¿sí? Si tú dices, oh, es que yo soy psicólogo o yo soy terapeuta, pues déjame decirte que Dios te ha dado una gracia especial, ¿sí? Porque aparte de ser terapeuta, psicólogo, eres un hijo de Dios y sabes qué es vivir en el Espíritu. Y es algo que tú puedes venir y agarrarlo y tomarlo y traerlo y ser de bendición para mucha gente. Y tú me dices, no, pues que yo no llegué ni a la secundaria ni a la preparatoria. No importa, tú eres hijo de Dios. Y por lo tanto, el Espíritu de Dios que está en una persona, también está en la otra. Y el Espíritu de Dios empieza a ejercer en nosotros cambios y empieza a ejercer en nosotros una fuerza que empieza a transformar nuestro ambiente. El Espíritu Santo quiere tomar el control de todo lo que sucede en nuestra vida. ¿Y qué sucede en nuestra vida? En nuestra vida hay cosas que nosotros la llamaremos hoy impulsos internos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros pensamos que lo de afuera es el problema, ¿sí? Pero lo de afuera no es el problema. Siempre lo que está adentro, ese es el problema real. Dice Santiago, para lograr identificar una situación que sucede, para encontrar una situación de lo que sucede dentro de nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que todas las guerras,
todos los conflictos son internos. Y nos hace las dos preguntas que escuchamos al principio. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde vienen todas las broncas que hay en tu familia? Y tú dices, no, pues de mi esposo, dice la esposa. Y el esposo no, dice, no, es que mi esposa. Y luego después los papás dicen, no, es que son los muchachos. Y los muchachos dicen, no, es que son los papás. O sea, pero el problema real nunca viene del exterior. El problema real siempre viene de nuestro interior. Entonces, si tú traes una bronca, no andes buscando, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A quién le vas a fincar la responsabilidad? ¿Sí? Todo lo que está pasando en tu vida y en mi vida tiene una razón de ser en nuestro interior. ¿Sí? Y tal vez tú me digas, pero es que no podemos hacer ninguna cosa contra eso. Ahorita te voy a explicar que sí se puede. Si nos contestamos honestamente, podríamos ver que la verdadera situación siempre proviene del interior y no del exterior. Analicemos cualquier problema. Usted piense ahorita en un problema, en el que usted quiera. No me lo diga porque no quiero irme a la casa bien cargado. Quiero descansar ahorita llegando a la casa. Pero usted piense en cualquier problema, el que usted tenga. Bueno, ya le di tiempo de pensar. Ahora le voy a poner un ejemplo sencillito. ¿A cuántos se le han quedado las llaves del carro adentro? ¿O cuántos han visto que a alguien se les quedó las llaves del carro adentro? Bueno, es un problema tan sencillo que todos hemos participado alguna vez. ¿Y qué es lo que pasa? Número uno, nos enojamos. Y empezamos a gritarnos y empezamos a regañar, ¿sí? Número dos, empezamos a preguntar, ¿y cuánto me va a costar el chistecito? ¿Y cómo lo voy a hacer? No, pues una pedrada ahorita, rompo el vidrio y ahorita saco las llaves, ¿verdad? Y luego terminamos culpando y juzgando a los demás. ¿Quién lo hizo o quién no lo hizo? ¿Sí? Por ejemplo, al papá se le quedan las llaves del carro adentro y ¿qué dice? Por la culpa de ustedes que me trajeron todo el día estresado, por eso dejé las llaves ahí. ¿Sí? O, ¿qué le dice la esposa? Pues, ¿en qué estás pensando? Si estuvieras concentrado, si estuvieras poniendo atención, no hubiera pasado eso. ¿Sí? Y los niños, ya me aburrí, ya me fastidié. Oye, no han pasado 2 minutos, pero cada uno trae algo en su interior. Y las respuestas de lo que estamos viendo es el resultado de lo que nosotros traemos dentro de nosotros. ¿Qué es lo que determina la forma en que nosotros reaccionamos? Antes de llegar a ese punto, yo quiero empezarte a llevar a través de la Escritura. Dice San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús habla de su viva voz 2 cosas importantes. Número 1, Jesús te garantiza que vas a tener problemas. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. Seas hijo de Dios, no seas hijo de Dios, seas quien seas, vas a tener problemas. Te lo garantizo. Y si no hay alguien que dice, no, yo nunca he tenido problemas, mañana vas a empezar a tener problemas. Pastor, no me eche la sal. Bueno, no, es que tienes que entender que eso es una garantía. En el mundo tendréis aflicciones. Pero la segunda parte dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que entender que todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones difíciles, Jesús ya las peleó y ya las venció y ya las ganó a nuestro favor. ¿Sí? Entonces ya partimos de ahí, de 2 puntos importantes. O sea, si tú tienes un problema, no te preocupes. Dice Jesús, yo ya peleé por ti, yo ya gané por ti. ¿Ok? Ahora, creo que con esto ya nos queda claro que los problemas no son originados externamente, sino todos los problemas se generan internamente. Vamos a analizar porque desde dentro empezamos a decir cosas tales como,
es que si no me hubieran visto de esa manera, ¿sí? O si no me hubieran dicho lo que me dijeron, o si me hubiera dicho de esta forma, a lo mejor yo estaría contento. Y empezamos a buscar la manera, ¿sí?, de cómo justificarnos y de cómo hablar a nuestro favor. Sí, y hay frases que vamos nosotros adoptando. ¿Sí se acuerdan de esa frase que oíamos? Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Sí, entonces, o sea, hay situaciones en las que nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que el problema no es de afuera, el problema es de adentro. Y hay frases que escuchamos y nos parecen interesantes. Yo me acuerdo que había una frase que a mí me gustó y la adopté. Y dice, ahora se quejan de cómo reacciono a tus abusos. Y tú dices, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues si te trataron mal, pues por eso se justifica que reacciones de esa manera, ¿verdad? Y tú ya empiezas a sentirte más bien, aunque sabes que reaccionaste de una forma incorrecta, ¿sí? Dice, y así podríamos mencionar muchas frases de muchos pensadores, de muchos filósofos, de muchos motivadores, incluso de muchos pastores. Pero realmente tenemos que enfocarnos en la palabra que Jesús nos dio. ¿Cuál fue la palabra que Jesús nos dio? Dice, confiar. Yo ya vencí por ti, ¿sí? Vamos a ir a Mateo 14 y vamos ahí, esa va a ser nuestra base bíblica. Quiero presentarles el escenario. Dice que Jesús estuvo con los discípulos y les dice a los discípulos, súbanse al barco, ¿sí? Se adelantan y ahí los alcanzo yo, ¿verdad? Y dice que Jesús en el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte para orar aparte. Y cuando llegó la noche, yo quiero que tú te vayas imaginando todo, ¿sí? Cuando llegó la noche, ya estaba solo. Dice, y a la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, eso era como entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, quiere decir que los apóstoles ya tenían ratito, ¿sí?, en la barca. Y luego dice, Jesús vino andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, se alteraron, diciendo, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El 28, y sale Pedro, ya conocemos a Pedro, ¿verdad? El atrevido, no Reyes, estamos hablando aquí el de la Biblia, ¿ok? Dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andando sobre las aguas para ir a Jesús, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y dentro de esa barca, ahí iban los apóstoles, iban los discípulos, y 3 de ellos escribieron en los evangelios. Escribió Mateo, escribió Marcos y escribió Juan. Y cada uno contó cosas que consideraron importantes. Por ejemplo, Mateo describió que estaban en medio de una tormenta, porque dice que las olas azotaban el barco, ¿sí? Marcos menciona que estaban ya fatigados, ya estaban cansados. ¿Por qué? Porque al atardecer Jesús les dijo, adelántense, ¿sí? Y ellos era su trabajo pescar. Me imagino que ellos estuvieron pescando toda la noche. Ya como entre las 3 y las 6 de la mañana, llega Jesús y se les aparece, ¿verdad? Y Juan también menciona que ya estaba oscuro. ¿Se acuerdan que dice que la hora más oscura de la noche es en la madrugada? ¿Sí? Y dice que había un fuerte viento.
Les menciono esto para que ustedes vean cómo cada discípulo o cada apóstol podía percibir cosas diferentes. Aunque era el mismo episodio, cada uno sentía cosas diferentes. Entonces, ¿qué significa? Hay veces que en la vida nosotros podemos vivir situaciones similares, pero empezamos a percibir cosas diferentes. Empezamos a percibir cosas que están basadas en lo que está en nuestro interior. Dice, esto que nos sucede, hoy nosotros, dice, le vamos a llamar sensaciones, lo que nosotros sentimos, ¿sí? Lo que nosotros sentimos afecta nuestras emociones. Si ustedes se fijan, dice Mateo 14:26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, ¿sí? Usted dígame cómo hubiera reaccionado. Si usted está en el mar y de repente en el mar ve un hombre caminando en la noche, que dice, ay mamacita, ¿verdad? Y tú vas en el barco, ¿para dónde corres? O sea, fue algo impresionante, o sea, no fue cualquier cosa. Entonces, tenemos que entender que lo que nosotros percibimos, lo que nosotros sentimos, viene y afecta a nuestras emociones. Entonces, lo que usted está viviendo el día de hoy, viene y afecta sus sentimientos, sus emociones. ¿Cuántas veces hemos experimentado enfermedades, asuntos legales, situaciones problemáticas que causan una sensación que afecta a nuestro interior y afecta a nuestros sentidos y afecta a nuestras formas de reaccionar? ¿Cómo reaccionas cuando cuando te dice el doctor que tienes una enfermedad terminal? ¿Cómo reaccionas cuando te dicen que van a meter a tu hijo a la cárcel? ¿Cómo reaccionas cuando te dice el abogado, sabes qué, no hay solución a este problema legal, vas para la cárcel? ¿Sí? ¿Cómo reaccionas? Voy a ponerte un ejemplo para que lo entendamos de una manera más sencilla, ¿sí? Si yo pasara ahorita a una persona y le pusiéramos una venda en sus ojos y viene otra persona y le pone sus brazos alrededor y lo aprieta, ¿qué sensación hubo? Pues tú dices, si yo te decía, a ver, descríbeme lo que sentiste, tú me dirías, no, pues sentí que alguien vino, me puso sus manos alrededor y me apretó. Eso fue físicamente. Pero cuando te quitamos la venda y tú ves quién fue la persona que te abrazó, ¿sí? Si es una persona que no te importa, pues a lo mejor simplemente sentiste que vino y te abrazó. Pero si uno es una persona que te cae mal o que es tu enemigo, ¿sí? A lo mejor hubiera dicho, sáquese, vámonos. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que te hizo reaccionar de esa manera. Si es una persona que tú amas, ¿qué dices? Hombre, hasta sentí bonito que me apretó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque es la misma situación, ¿sí? De acuerdo a lo que tú traes adentro, es el resultado de lo que tú vas a experimentar. Vamos a ir a otra situación en Mateo 8. Y también, pues también era de barcos, y también era de tormentas, y también era de noche. Como que a Jesús le gustaban mucho estas situaciones, ¿verdad? Entonces dice en Mateo 8, del 23 al 27, dice, Jesús subiendo a la barca, sí, ahora esta vez Jesús los acompañó, y sus discípulos lo acompañaron. Dice, en eso se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Entonces los discípulos fueron y lo despertaron y diciendo, sálvanos Señor, nos estamos hundiendo. Y él contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Sí? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio la orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Y ellos se admiraron y preguntaban, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? ¿Sí? Todos experimentaron lo mismo, pero todos reaccionaron de diferente manera. Entonces, hay veces que todos podemos experimentar el mismo evento, pero vamos a reaccionar de diferente manera. ¿Y por qué reaccionamos de diferente manera? Por lo que usted trae adentro. Sí.
En medio de la tormenta se genera otra tormenta, ¿sí? Que le llamaremos una tormenta interna. Algo que estaba afuera, ahora vino y se metió dentro de ti. ¿Sí? Ahora vino algo que tú tenías miedo, vino y se posa en ti y empieza a bombardear a tu cerebro. ¿Y qué le dijo? Nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Pues eran pescadores. Ellos sabían lo que estaban haciendo. No les iba a pasar nada, no es la primera vez que subían al barco. ¿Sí? Pero la tormenta adentro empezó a causar estragos. Muchas veces, ¿cuántos hemos oído? Hay gente que hace una tormenta en un ¿qué? En un vaso de agua. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible? Bueno, eso sucede por lo que tú traes adentro, por lo que tú estás cargando, ¿sí? Y vemos a personas que están en medio de la tormenta bien tranquilos, experimentando paz en medio de la tormenta. Y lo vimos en Jesús. Dice que el barco se estaba hundiendo y Jesús estaba dormido, tenía paz. Y le dijo, ¿para qué me despiertan? Tanto miedo, ¿sí? No tienen confianza. Dijo, ya estuvo mar, aplácate ya, calladitos, vientos, ya, todo. Se aplacó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que Jesús traía adentro fue lo que tomó el control de la situación. Entonces, cuando tú portas a Jesús en tu vida y el Espíritu Santo está dentro de ti, entonces tú tienes la fuerza de venir y decirle a los vientos, cállate. A los problemas, aplácate. No me vas a hacer nada. Dios tiene la respuesta. Dios ya venció por mí. Pero que todo depende de lo que tú traes adentro. Si tú lo que traes adentro te lleva a una condición de entrar a una posición de pánico, de terror, ¿sí? Dice que lo de adentro no está tan relacionado como nosotros pensábamos con lo que está afuera, ¿sí? ¿Qué significa eso? Afuera puede estar cayéndose el cielo a pedazos y tú en tu interior estar bien. O afuera puede haber un problema bien pequeñito y tú adentro sentir que te mueres. ¿Por qué? Por lo que tú cargas, por lo que tú traes adentro. Entonces todo empieza cuando empezamos a entender nuestro interior. Si tú conviertes tus emociones en respuestas, a esto lo vamos a llamar impulsos. Nuestros impulsos por lo regular generan reacciones negativas. Como ejemplo, miedo, exageración, ¿sí? Cuando vas caminando y te empieza a corretear un perro, llegas a tu casa y me dices, mira, me correteó un perro así de este tamaño. Oye, el perrito estaba así, ¿sí? Pero como tú tienes miedo, empiezas a exagerar y empiezas a hacer lo que era pequeño, lo empiezas a convertir grande en tu vida y empieza a trastornar tu interior, ¿sí? Y hay veces que empezamos a hacer gritos, comentarios inapropiados, o huimos, ya no te quiero hablar, ya me voy. O hay veces que entramos a los golpes. Todavía peor tantito. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por nuestros impulsos, ¿sí? Pero hay veces que logramos procesar la situación de una manera racional y usamos nuestro cerebro un poquito más. A eso le vamos a llamar decisiones. Y es cuando nosotros empezamos a analizar y le damos una respuesta ya más pensada y ya más elaborada. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando chocan dos personas? Chocan dos personas y si los dos reaccionan por sus impulsos, terminan a golpes, tirándose patadas y empujones, ¿verdad? Aunque no se haga nada, pero pues a veces en el show allá afuera, en la calle. Pero en cambio, se baja una persona que es prudente, que piensa, que usa el cerebro y le dice, ¿estás bien? Sí, yo también estoy bien, no se preocupe, esto lo arregla el seguro. Déjeme hablarle al tránsito, déjeme hablarle a la policía. Y se arregla el problema. ¿Por qué? Porque se usó el pensamiento, se usó el razonamiento, se usó la toma de decisiones, no nuestros impulsos. En resumen, yo te quiero decir esto.
Si tú actúas solamente por impulsos, es muy probable que todos los problemas se hagan más grandes siempre. Si tú actúas por tus impulsos, es muy probable que todos los problemas crezcan. Pero si tú actúas en base a decisiones, es muy probable que los problemas se hagan pequeños y que siempre llegues a un buen acuerdo, ¿sí? Y llegues a un buen fin, ¿sí? Y la verdad, esto en el mundo filosófico, en el mundo psicológico, en el mundo motivacional se oye bien. Pues vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Tú pagas lo tuyo, yo pago lo mío, ya pensamos, o sea, eso se oye muy bien. Pero en ocasiones no funciona así, ¿sí? Dice que estaban los apóstoles en la barca y dice que les dio miedo por las olas, ¿sí? Y dice que se turbaron y que sintieron miedo y empezaron a clamar a Dios. Pero lo más interesante es lo que les mencionaba hace rato. Los apóstoles, ¿sí? Eran hombres pescadores, eran personas que vivían toda su vida en el mar, eran personas que habían enfrentado situaciones difíciles todos los días, referente a sus embarcaciones, referente a las pescas, referente a las tormentas, ¿sí? Pero como sintieron miedo, eso vino y colapsó toda su experiencia. Eso vino, colapsó todo lo que ellos creían, lo que ellos sabían. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que ellos hicieron todo lo posible para salir de esa tormenta. Pero ¿qué es lo que tú haces? ¿Sí? Cuando vemos, por ejemplo, que las sensaciones fue miedo por las olas, el viento, ya estaban cansados, estaban desvelados, se alteraron al ver a Jesús y su respuesta emocional fue sentir miedo. Espero que cada día reaccionemos menos a través de nuestros impulsos. Yo te puedo decir, yo estoy trabajando en eso. Cada día estoy tratando de responder menos a mis impulsos. ¿Por qué? Porque era una persona impulsiva. O sea, y me escondía en el que no, es que yo soy bien sincero, yo digo lo que pienso. Y no me quedo yo callado ni me quedo yo con nada, ¿verdad? Y empiezas a pelear tus derechos y empiezas a, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? ¿Sí? Porque quieres justificar vivir a través de tus impulsos, a través de tus emociones. Pero si nosotros empezamos a reaccionar más por nuestras decisiones, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer que las cosas funcionen un poquito mejor a nuestro favor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Yo creo que los apóstoles hicieron lo mejor que pudieron, pero no fue suficiente, ¿sí? Y aquí surge una pregunta. ¿Qué pasa si los impulsos? ¿Qué pasa si las emociones? ¿Qué pasa si las decisiones? ¿Qué pasa si el razonamiento? ¿Qué pasa si la experiencia no es suficiente? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer cuando te diagnostican una enfermedad terminal o incurable? Si actúas por tus impulsos, te vas a deprimir. Si actúas por tus decisiones, pues realmente no vas a hacer nada, solamente vas a esperar a que pase lo inevitable, ¿sí? ¿Qué pasa si te dicen, ¿sabes qué? Tienes 6 meses de vida, tienes 1 año de vida. ¿Qué pasa si dicen, ¿sabes qué? El error que cometió tu hijo lo va a llevar a la cárcel. ¿Qué pasa si te declaran culpable en una corte? ¿Qué hacer cuando una relación de matrimonio se rompe? Cuando las relaciones entre los padres y los hijos se rompen o se fracturan, o cuando ya los hermanos ya no se quieren hablar. Yo he escuchado de hermanos que dicen, tengo 30 años que no le hablo a mi hermano. Oye, ¿estás loco? ¿Sí? O sea, no puede ser así. Tienes que parar, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Has vivido 30 años con tus impulsos? ¿30 años con tus emociones? ¿Y tú crees que estás viviendo bien? No puede ser nuestra vida de esa manera.
muchas veces decimos, hacemos de tripas corazón, porque no hay una respuesta. Pero entonces aparece una dimensión que sí es posible y que sí puede traernos una respuesta diferente. A esta dimensión yo la quiero llamar vivir en el Espíritu. Esa es la respuesta que viene del cielo. Ya no impulsos, ya no decisiones, ya no emociones, ya no razonamiento. Ahora es empezar a vivir una vida en el Espíritu. Y dice el versículo 28 del Mateo 14, y entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, es la respuesta más tonta y más ilógica del mundo. O sea, ¿quién en su sano juicio, en medio de la tormenta, le dice a Jesús, si tú eres Jesús, haz que yo camine en el agua? Pues la lógica era más fácil que le hubiera dicho, oye, pues calma la tempestad, ¿verdad? O soluciona el problema. Pero Pedro le dice, si eres tú, que yo camine sobre el agua. Y tú dices, oye, Pedro, pues nomás a ti se te ocurre, ¿verdad? Y dice, pero lo increíble es que funcionó, porque dice el 29, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir con Jesús. O sea, funcionó. Lo ilógico, lo que no tiene sentido, lo que no tiene explicación, pero en el Espíritu funcionó. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Dice, pero más adelantito, dice que Pedro, ¿sí? Vamos a ver en Mateo 16, 17. ¿Sí se acuerdan cuando le dijo Jesús, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y que dijo, unos dijeron, no, tú eres Juan el Bautista, no, tú eres Elías, tú eres más profetas. Pero Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando tú te das cuenta que vives una vida en el Espíritu, te das cuenta que esa es la respuesta que proviene del cielo, esa es la respuesta que proviene de parte de Dios. Volvamos al pasaje donde Pedro caminó en el agua. Dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro le dio lugar a las sensaciones y le dio lugar a las emociones. La primera respuesta de Pedro estuvo bien, porque fue totalmente en el Espíritu. Digo, si eres tú, haz que yo camine. Algo milagroso. Y empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice que empezó a voltear para todos lados y se empezó a hundir. En ese momento, él le dio la oportunidad, ¿sí?, a la duda. Ahí está listo. Ok, fíjate bien. Me regreso 10 segundos. Ok. Pero el fuerte viento vino y le dio miedo y Pedro empezó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió su mano y lo levantó. Y le dijo, hombre de poca fe. Cuando tú y yo empezamos a vivir en el Espíritu, nosotros no tenemos por qué darle la oportunidad a la duda en nuestro corazón, sino tenemos que establecer el principio de la fe en nuestra vida y tenemos que empezar a vivir en una fe que pueda hacer que podamos caminar sobre el agua. En otras palabras, tenemos que tener una fe que nos hace vivir de una forma sobrenatural, de una forma que no podemos explicar. Que la gente te dice, ¿cómo le hiciste? No sé, fue Jesús en mi vida. Y es cuando nosotros entendemos que realmente nosotros tenemos que hacer la duda a un lado. Dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando tú entiendes que vives una vida en el Espíritu, empiezan a suceder milagros en tu vida a través del Espíritu Santo que mora y que vive en ti.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando tú vives en el Espíritu, tú tienes que entender que tu vida no solamente requiere no haber duda, no solamente requiere que tengas fe, también requiere que seas una persona que sabe adorar. ¿Por qué? Porque dice que vinieron y le adoraron. Entonces, cuando tú vives en el Espíritu, tienes tú que venir y tienes que adorar al que hace que las cosas ordinarias se conviertan en extraordinarias. El que hace los milagros no es porque tú eres Juan Camaney, es porque el que está dentro de ti está funcionando. Al vivir en el Espíritu experimentamos la paz que da fruto. Dice Filipenses 4:7. Fíjate bien, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Repítelo otra vez, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando viene un problema a tu vida, tú tienes que decir, espérate, tranquilo. La paz de Dios viene y sobrepasa todo lo que yo entiendo. Yo entiendo que si choqué, hay una responsabilidad, pero dice que sobrepasa todo entendimiento. Si dice que si yo tengo una enfermedad terminal, pues me voy a morir. Pero dice que vivir en el Espíritu sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, dice, Él guardará, ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esto es algo poderoso. ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices, oye, ¿y qué hago con todo lo que traigo adentro? ¿Y qué hago con todas mis sensaciones? ¿Y qué hago con todas mis emociones? ¿Y qué hago con todos mis sentimientos? Pues tienes que venirlos y ponerlos delante de Dios, porque dice que Él guardará nuestros corazones, que es donde están nuestras emociones, vuestros pensamientos, nuestro razonamiento, nuestra mente, y lo guardará en Cristo Jesús. Eso significa que ahora todas tus emociones, todas mis emociones, todos mis impulsos tienen que ser filtrados a través de Jesucristo. No pueden ser filtrados en tus tradiciones. No pueden ser filtrados en tu ADN. Es que todos los fríos somos bien corajudos. Yo me acuerdo cuando nos casamos, Pati y yo, le dije, no, mi abuelo es bien corajudo. Y te aviso, para que sepas, conforme se iba haciendo más viejo mi abuelo, iba siendo más corajudo. Yo nomás te digo, yo soy fría, así pues para allá voy. Pero no, fíjate que no, ahora soy bien linda gente. Ok, entonces, vivir en el Espíritu sobrepasa todas las sensaciones, las emociones, los racionamientos en nuestra vida. Tenemos que entender que vivir en el Espíritu es vivir una vida sobrenatural. La respuesta en lo espiritual funciona aunque no lo entendamos, aunque no tenga lógica, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos llegado el viernes en la tarde, cuando se cierran los bancos, y me dice, Pati, ¿sabes qué? La cuenta está súper negativa. A ver cómo amanecemos el lunes. Está bueno. Y el lunes en la mañana, digo, ¿qué onda? ¿Cómo amanecimos en la cuenta? No, está todo bien. Ah, caray. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en el Espíritu, las cosas sobrenaturales empiezan a volverse parte de tu vida. Las cosas naturales no pueden ser cosas así ocasionales. De vez en cuando, no. Tu vida en el Espíritu tiene que ser una vida constante y una vida sobrenatural. Nuestras emociones y razonamientos tienen que pasar por el filtro, no de nuestras emociones ni de nuestra genética, ni nuestra cultura. No es que los mexicanos somos así, no, no, no. Ahora todo es filtrado a través de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Juan capítulo 9 del 1 al 7. Voy a platicarte una historia pequeña y es cuando Jesús se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. Dice el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Refiriéndose al ciego, o sus padres. Respondiendo Jesús y le dijo, no es que éste haya pecado o que hayan pecado sus padres, sino que la obra de Dios se quiere manifestar en él. ¿Qué quiere decir esto?
Hay veces que a ti te pasan cosas no porque cometiste un error o no porque alguien quiso atentar contra tu vida. Hay cosas que pasan en tu vida simplemente porque Dios quiere glorificarse en ti y Dios quiere llevarse la gloria en tu vida, la gloria en tu familia. No es porque Dios te trae una posición de culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos oído desgraciadamente desde el púlpito que si alguien se enferma es porque está en pecado. Porque si a alguien le pasó algo mal es porque no diezmó. Porque es que a alguien le pasó esto porque no vino el domingo pasado a la iglesia. No, no es así. En la mañana se habló acerca del compromiso. Escúchalo y te vas a dar cuenta de qué se trata. Pero nunca va a haber una culpa, ¿sí?, de ese tipo, sino todo lo contrario. Y dicho el versículo 6, dicho esto, escupió en la tierra. O sea, estamos hablando de respuestas lógicas o estamos hablando de respuestas absurdas. Estamos hablando de respuestas en el espíritu. Si yo voy con el optometrista o con el oftalmólogo y él escupe y me hace lodo y me lo pone en los ojos, yo creo que él va a tener problemas conmigo, ¿sí? Pero cuando Jesús viene a tu vida y Él hace cosas que tú no entiendes, permítelas que Él las haga. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que lo que Dios hace funciona en tu vida. Y dice que este ciego fue y se lavó al estanque de Siloé. Y dice, y entonces se lavó y regresó viendo. ¿Cómo podía manejar Jesús estas emociones? Aquí nadie tuvo la culpa. Ni el ciego ni sus papás. Entonces aquí no podría ser a través de los impulsos, ni a través de las emociones, ni de las sensaciones. Tenía que ser a través del Espíritu Santo. Y ya me estoy acercando un poquito a mi final, ¿sí? Y ya todos nos sabemos Gálatas 5, 22, 23. Y dice, ¿cómo dice? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esta frase que es muy importante y que muy pocas veces hacemos énfasis, contra tales cosas no hay ley. Cuando tú vives en el Espíritu no hay explicación. Nadie podemos explicar por qué suceden las cosas. Y tú dices, o sea, amor, cuando tú empiezas a amar a tus enemigos y tú dices, ah, caray, si era para que lo golpearas, ¿cómo que ahora lo amas? ¿Cómo que ahora te cae bien? ¿Sí? Oye, es que la hermanita era bien amargada y ahora la vemos contenta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a vivir en el Espíritu, todo empieza a cambiar. Tu carácter, tu conducta, tus impulsos, tus emociones. ¿Por qué? Porque ahora todo es filtrado a través del Espíritu Santo en tu vida. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, no podemos pensar que podemos mantenerlo a un nivel emocional o manifestarlo por los propios razonamientos. ¿Qué significa esto? Cuando yo leo aquí los frutos del Espíritu, dice es amor. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a amar. ¿Sí? Y voy a ser una persona que la amo, aunque no la ame, pero va a llegar un punto que la voy a amar de tanto decirlo. No, no funciona así. El Espíritu de Dios te transforma. Hoy odiabas, después de una intervención del Espíritu Santo en tu vida, empiezas a amar. Estabas triste, amargado, deprimido, pero viene el Espíritu Santo y hace una intervención en tu vida y ahora empiezas a sentir gozo. Y sabes que me siento tan contento y tan feliz que no sé ni por qué, no lo entiendo. Porque el Espíritu Santo empieza a dar fruto en tu vida. Antes, mamá era bien desesperada y ahora tiene paciencia, mamá. Fíjate, le está sirviendo la terapia. No, no. Es el Espíritu Santo que está obrando en tu vida. ¿Sí? Estamos hablando de un resultado, fíjate bien, aquí se condensa todo lo que yo estoy tratando de explicarte esta tarde. Estamos hablando de un resultado de la relación entre tú y Dios. Estamos hablando del resultado de una comunión, tú y el Espíritu Santo. Yo y el Espíritu Santo. Pero cuando tú y yo tenemos una relación con el Espíritu Santo y hay una comunión con Él, todas las demás personas
lo tienen que notar. O sea, no puedes decir que el Espíritu Santo está obrando en ti y tu esposa no lo puede ver. O tu esposo no lo puede ver. O tus papás no lo pueden ver. O tus hijos no lo pueden ver. Si el Espíritu de Dios está obrando en ti, todos lo tienen que ver. Todos. Hasta tus enemigos. Hasta tus enemigos tienen que decir, oye, ya no lo voy a enojar. Ya digo cosas en el Facebook, ya ni me pela. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu está funcionando en ti y está funcionando en mí. No es algo que procede del corazón, o no es algo que procede de tu cabeza, es algo que procede del Espíritu de Dios viviendo en ti. En este es el tiempo en que nosotros tenemos que tomar ahorita para empezar a orar. Yo quiero que pienses en una o en todas las situaciones difíciles que tú estás viviendo ahorita. Lo que tú me dices, ¿sabes qué? Esto me está quitando el sueño. Lo que tú dices, ¿sabes qué? Esto me está perturbando. Esto no me deja estar a gusto, no me gusta, no me deja estar tranquila. Siento que me absorbe, siento que me apachurra, siento que me aprieta. Bueno, todo eso que tú estás sintiendo, quiero que te autoanalices unos segundos y te autoevalúes y me digas cómo has estado reaccionando. ¿Cómo has estado reaccionando con la persona que te está haciendo la vida de cuadritos? ¿Cómo estás reaccionando con la persona que lo ves y se te retuercen las tripas? ¿Cómo estás reaccionando con el jefe que es un bañado? ¿Cómo estás reaccionando con tu papá o tu mamá que no entiende razones? ¿O cómo es esa situación que tú tienes donde lo que ganas y te pagan el viernes, para el lunes o el martes tú ya no traes dinero? Bueno, cualquier situación, cualquiera, tú dime cuál es, tú dime cuál es. Yo quiero que me digas, seas honesto, ¿cómo estás reaccionando? ¿Con tus emociones o con tu razonamiento? ¿Sí? Y una pregunta importante, y creo que con esa terminamos. ¿Alguna vez has experimentado la vida en el Espíritu? ¿Sí? Que cuando tú dices, oye, antes me pagaban el viernes y para el lunes o martes yo no traía dinero y ya estaba pidiendo prestado. Oye, pero ahora que yo estoy viviendo en el Espíritu, ya es viernes otra vez y todavía traigo dinero. Y tú dices, ah, caray, ¿cómo funciona eso? Eso es vivir en el Espíritu. Es que me dolía la cabeza siempre. ¿Por qué te dolía la cabeza siempre? Por tu esfuerzo de tratar de resolver situaciones que no estaban a tu alcance. Porque no tenías paz. Pero cuando entiendes y sabes que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, cuando le dices, ¿sabes qué, Dios? Aquí está la bronca. O sea, ya mis emociones no van a ser filtradas a través de mi mente, a través de mi experiencia, ahora van a ser filtradas a través del Espíritu. ¿Ok? Espíritu Santo, ¿qué hacemos? ¿Nos enojamos o no le hacemos caso? ¿Lo ignoramos? Exactamente. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Acuérdate, todo esto es resultado de tu relación con el Espíritu Santo. Todo esto es resultado con la comunión que tú tienes con Él. ¿Qué es lo que te dice los mejores psicólogos o psicoanalistas en un matrimonio? ¿Cuál es la base del éxito para un matrimonio? La comunicación. En toda relación, la comunicación es lo más importante. Bueno, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque hay veces que cuando tú llegas, cuando tu esposo llega a la casa, tú ya hiciste un desorden.
porque actuaste de acuerdo a tus emociones y a tus pensamientos. Y dice tu esposo, me hubieras dicho, hombre, entre los dos lo hubiéramos resuelto. Bueno, el Espíritu Santo es lo que te dice. Me hubieras dicho, yo te hubiera dicho cómo, pero no me preguntas. No me pides la opinión. No me preguntas qué hacer. Entonces, hoy nosotros tenemos que entender que una vida en el Espíritu no puede ser algo eventual. Tiene que ser algo permanente en nuestras vidas. El Espíritu de Dios tiene que controlar tus sensaciones, mis sensaciones, tus emociones, mis razonamientos, tus decisiones, todos los días de nuestra vida. No cuando tengamos problemas. ¿Por qué? Porque muchos estamos acostumbrados a vivir nuestra vida como queremos. Y el día que ya no podemos, que tenemos el agua hasta acá, le decimos, ahora sí, Señor, ayúdame. Cuando pudimos desde el primer problema, de la primera situación, haberlo invitado a ser parte, no del problema, a ser parte de nuestra vida. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y vamos a ir en oración. Y te dije muchas cosas. Y espero que te haya puesto a pensar. Y espero que